Bien, tenemos una entrevista muy importante esta mañana o este mediodía. Tenemos vía Zoom a Jimena García. Ella es de la plataforma Honduras contra la Sede. Y pues estaremos dialogando con ella sobre las acciones que se están tomando en contra de este proyecto, que para muchos expertos en materia de derecho es ilegal, es inconstitucional, porque va contrario a la Constitución de la República. Pero vean ustedes, hace poco se anunció que se estaba haciendo una subasta de territorio allá en Suiza y se han anunciado pues más inversiones en algunos de estos proyectos que supuestamente ya están instalados en algunos sectores. Muy buen día, doña Jimena García, gracias por estar con nosotros, un placer tenerla con nosotros. Cuéntenos sobre estas acciones que ustedes están realizando en contra del tema de las sedes. Buenos días, muchas gracias por el espacio. La plataforma contra las sedes per se no existe, existe un movimiento nacional contra las sedes y diferentes organizaciones que estamos trabajando para fortalecer a las comunidades y logren así, entre otros, el declararse municipios libres de sedes. Se están realizando diferentes actividades, tanto a nivel de formación, ¿verdad?, de toda la población en relación a este tema tan delicado de las sedes, como la emisión de notas a diferentes entidades internacionales, buscar tener reuniones con actores internacionales de peso que nos ayuden a contrarrestar todo lo que, por ejemplo, en el Congreso del sábado antepasado, del sábado 16 de octubre, se dijo, y asimismo, pues, acciones tanto de calle como acciones legales al interno de lo que es nuestro país. No obstante, nos queda un camino muy largo por recorrer y sí quisiera comenzar diciendo o aclarando bastante el tema de soberanía, porque muchos hemos expresado que hay una pérdida de soberanía con las sedes, pero hemos visto que la mayor parte de la población no logra dimensionar por qué hablamos de esta pérdida de soberanía. Entonces, para todos los de la audiencia es importante entender que la soberanía no solo es el territorio. La soberanía está compuesta por los elementos territorio, población, forma de gobierno y poder. En el caso de Honduras, el poder lo tiene el pueblo soberano, es decir, nosotros somos el poder, tenemos el poder. Nuestra forma de gobierno es representativa, porque le damos este poder a través de los procesos electorales en los diferentes tres entidades del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, para que nos representen. Entonces, ¿qué ocurre con las sedes? Las sedes no es solo la cesión de esos terrenos, sino que esos terrenos tienen su propia forma de gobierno, donde, por ejemplo, en el caso de Próspera, lo que aplica en su modelo democrático, porque ellos crean sus propios modelos, es que el voto para hacer algunos procesos de consulta con sus residentes, porque no son ciudadanos, son residentes, será en relación a la cantidad de metros cuadrados que posea cada residente. Entonces, ustedes, su servidora, que tenemos casas normalitas, ¿verdad?, probablemente de 100 varas, menos de 100 metros, no vamos a llegar, obviamente, a tener el alcance de voto de quien, por ejemplo, es dueño del campo de golf o de un hotel que tiene 5,000, 10,000 varas. Entonces entramos en todo lo que hemos ya dicho reiteradas ocasiones: no hay equidad, no hay soberanía, se pierden muchos derechos humanos, es lascivo para el desarrollo sostenible de todo el país y además ha violentado de manera directa la Constitución en sus artículos pétreos en cuanto a la división territorial, la forma de gobierno, ese derecho que nosotros tenemos como ciudadanos de elegir en este tipo de situaciones tan importantes, al obviarse una consulta previa e informada, especialmente para todos los pueblos que están colindantes con estas sedes, ¿no? Licenciada García, algo delicado que le escuché en este momento. Los que vivan en estas zonas, usted lo llamó residentes, o sea, no son ciudadanos.
O sea, por ejemplo, yo aquí en el país, yo soy un ciudadano y a mí nadie me puede expulsar de mi territorio o nadie me puede decir que no puedo recorrer el territorio como se me antoje, a pesar que mis posiciones sean contrarias a nuestras autoridades. En este lugar, ¿podría cualquier persona ser expulsada entonces si está contrario a la forma de gobierno de ese lugar? Totalmente. De hecho, en el caso de Próspera, Ciudad Morazán, que son las que más información han sacado al público, ellos claramente dicen que se van a emitir, son contratos al final de cuentas, contratos entre residentes y Próspera, por ejemplo. Entonces, en la Carta Constitutiva de Próspera dice que la residencia puede ser revocada por Próspera en el momento en el que ellos consideren una serie de aspectos en las que incluyen incluso, no con estas palabras, pero este es el mensaje, quienes hablen mal de las autoridades de Próspera. Fíjese que esto a mí me preocupa y también me da risa a nivel de tema jurídico, porque yo no entiendo en qué momento el presidente de la República se tomó la atribución de decir que él iba a constituir una comisión de mejores prácticas, creo que se llama. Que es el Comité de Adopción de Mejores Prácticas, CAMP, sí. Sí, que se supone que esta comisión es la que este comité es el que va a regir lo que se va a hacer o no se va a hacer en este tema de las sedes. Y me pregunto yo, ¿en qué momento el pueblo eligió a este comité para la aprobación de mejores prácticas? O sea, no entiendo. Ellos solo se eligieron. Ellos solo se eligieron a través de un decreto del legislativo donde se nombraron a los primeros 21 miembros. Lo que ocurre es que esto fue en el 2014, si no me equivoco, o principios del 2015, y en el tiempo sabemos que 2 de los miembros originales han muerto y otros varios han dicho, aun cuando no han presentado, han dicho que han renunciado. Entonces, si en realidad este CAMP, este Comité de Adopción de Mejores Prácticas de las Sedes, fuera una entidad que representa al Estado frente a las sedes, debería de ser de orden público. Y si fuera de orden público, no debería de haber secretos. Y nosotros hemos pedido de manera formal al despacho de la presidencia, nos dé el listado de los miembros actuales del CAMP y nos dijeron que esa información no nos las podían dar. En diversos medios de comunicación, tanto redes sociales como programas televisivos y radiales, se le ha solicitado a Carlos Pineda Pinel, quien ostenta el cargo de secretario técnico de las sedes en general, que nos dé esta información y se ha negado. Entonces, no sabemos quiénes son los miembros, no sabemos qué funciones están cumpliendo. Sí sabemos que ellos están con todas las atribuciones para aprobar la normativa de cada una de estas sedes, pero también sabemos que hay un acuerdo ejecutivo, el 001 del 2016, si no me equivoco, discúlpenme, soy muy mala con las fechas, en el cual el presidente Hernández, el gobernante Hernández le otorgó a Eval Díaz y a Ricardo Carmona la potestad de firmar los memorándum de entendimiento con las sedes. Entonces, ¿qué ocurre? Que tampoco sabemos cuántas sedes hay en el país, ni en dónde están localizadas, porque estos acuerdos o estos memorándum de entendimiento, que en la escala normativa son el instrumento más bajo o de menor peso, están siendo firmados entre 2 y privados extranjeros que desconocemos y no nos quieren dar tampoco esa información. Licenciada García, hay empresariado hondureño ligado pues al actual gobierno que ven con buenos ojos y alegres este tipo de proyectos porque tengo entendido que se mantuvo eso de que si alguien viene a invertir a nuestro país, el 51%, 52% de la inversión debe ser nacional. Entonces, claro, es fácil traer inversionistas a nivel internacional y hacerse socio uno solamente diciéndole que los de aquí son los que están aprobando este tipo de proyectos y los de afuera son los que van a poner el dinero. No, esos porcentajes no aplican para las sedes. Las sedes tienen su propia normativa.
y además esa normativa ellos lo pueden ir cambiando en el tiempo. Entonces, ojo, porque por ejemplo, Próspera y Ciudad Morazán salieron con comunicados diciendo de que ellos no van a hacer expropiaciones, pero al facultarlo la ley, por mucho que incluso ellos lo pusieran en sus propias cartas constitutivas, ellos mañana las pueden cambiar, porque ellos tienen la facultad de legislar para ellos. No, las sedes pueden ser 100% de capital extranjero. Es otra de las violaciones que tienen las sedes. Pero además tiene una serie de atribuciones que son tan amplias que caemos en una especie de libertinaje, en el cual cada sede puede dedicarse a prácticamente lo que quiera sin que haya un control, una contraloría, una veeduría por parte del Estado. Es ahí donde se rompe el Estado de Derecho, donde se rompe ese acuerdo que tiene cada ciudadano y cada empresario con el gobierno de Honduras, y se vuelven ciudades privadas, tal cual lo expusieron ellos en el Congreso del 16 de octubre, donde literalmente el presidente de Próspera dijo: vengan a invertir a Próspera, es barato, solo se paga el 12% de impuestos a cambio de autonomía. Somos el lugar en la tierra con mayor autonomía. ¿Qué significa esta autonomía? Que se mandan solos, que no hay organismos internacionales ni nacionales a los cuales ellos les deban de rendir cuentas. Entonces nosotros, por ejemplo, tuvimos un encuentro, un debate, que lo pasamos a través de las redes sociales con el señor Máximo Mazzone, que es el dueño de Sede Morazán, y con Jorge Colindres, representante legal de Próspera, y hablábamos sobre el tema de la Contraloría, y ellos dicen que ellos van a contratar sus auditores, pero es que eso es lo que hace una empresa privada, contrata auditores privados para que privadamente les den informes a ellos. Esos no son informes para nosotros, no son informes para el Estado. Entonces Próspera dice ese sábado que ellos ya pagaron los primeros 12%, pero ¿quién nos dice que ese 12% en realidad corresponde al ejercicio fiscal que hayan realizado si no hay ningún ente regulador, si ellos no le tienen que presentar estados financieros de ingresos, egresos, de nada, al SAR o a cualquier entidad gubernamental? O sea que, licenciada, o sea que el día que se le antoje al señor Mazzone poner un impuesto de 30% lo hace. Es que ellos van a poner los impuestos que ellos quieran en las sedes. De esos impuestos van a pasar el 12% al Estado. Pero ¿quién nos garantiza que ese 12% realmente corresponde a lo que ellos han generado por impuestos? Claro. Nadie, porque no hay un ente contralor, porque ellos se fiscalizan solos, ellos se legislan solos, ellos se judicializan solos. Entonces, por eso es que les decía que es un libertinaje, porque al final de cuentas son feudos donde habrán un dueño o un grupito de dueños con un gran poder para tomar todas las decisiones sobre estas zonas, con el riesgo de que se pueden expandir según la ley orgánica de las sedes tanto y como ellos lo requieran, según sus necesidades de inversión y expansión. Licenciada García, dejando por fuera licenciada García, a toda la ciudadanía. Finalmente, ¿cómo quedará de ahora en adelante la legalidad de las sedes? Porque en su propia ley dice que deben ser lugares con poca cantidad de personas, y ante todo que sea la misma comunidad que a través de cabildos abiertos o consensos públicos aprueben este tipo de proyectos, cosa que no se han hecho. La ley establece que las sedes deben de ser aprobadas por el Congreso y que tienen que estar en zonas de baja densidad poblacional, y la baja densidad poblacional está establecida por menos de 35 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces, por ejemplo, en Choloma, el señor Mazzone nos puede decir, el terreno que yo compré no estaba habitado, pero en Choloma hay 600,000 habitantes. Entonces, claro, obviamente, si yo miro solo el pedacito que estoy comprando, porque estoy comprando una finca, ahí no va a haber densidad poblacional. Pero si lo miro en términos del municipio, que es lo correcto, sí va a haber densidad poblacional. Igual pasa en Roatán, en Guanaja, en Utila y en el resto del país. Entonces, ¿qué es lo que ocurre de ahora en adelante? Las sedes son sujetas de nulidad porque violan
artículos pétreos de la Constitución y entran en conflicto con los derechos humanos, con la soberanía, con nuestra forma de gobierno, con nuestra independencia, con nuestra seguridad nacional también, porque ahora no sabemos si Colombia, por ejemplo, tiene fronteras con Próspera o con Honduras, o con las dos. Entonces entran en juego muchos aspectos, no solo de carácter nacional, sino también internacional. Esta normativa está sujeta de nulidad. Esperamos que haya un cambio de gobierno, especialmente en el Congreso, y que se logre una mayoría de lo que vendría a ser la oposición, porque tenemos que reconocer que los traidores a la patria son todos aquellos que aprobaron en su momento la ley orgánica de las sedes por falta los deberes del funcionario y no haber leído lo que estaban aprobando, o por otras razones que, bueno, las vamos a dejar al criterio de los televidentes. Gracias, licenciada García. Un placer haber estado con usted. Lastimosamente por tiempo tenemos que irnos a una pausa. Le agradecemos por sus apreciaciones y por aclararnos más este tema polémico de las sedes que nos preocupa tanto a la sociedad hondureña.